Soy Alan Caillera, trabajo en una MFR, es una escuela que practica alternancia desde 1956. El grupo de MFR existe en Francia desde 1937. Es una formación de agricultura desde el début. Desde el principio. Voilà. Y el principio es el agricultor tiene hijos que van en otra cultura, y cuando arriba el invierno no hay trabajo y hay un prêtre que enseña la técnica y la teoría a los alumnos, y al primero, c'est le printemps, al primero se van en la explotación para trabajar con su padre u otro agricultor. Es el principio de base de la MFR. Ahora nosotros, al principio tenemos alumnos de 14 a 29. Y hay el colegio y el secundario. Y cada alumno hace una semana en la escuela y 2-3 semanas en la empresa. Todos. Y le permite de donner, je dis une expression en français, c'est donner du sens. O sea, le permite ver desde fuera. Donc je la garde en français, celle-là. Le permet de donner du sens a los alumnos porque viene de parcours très chaotiques. Vienen de rutas, de currículos muy caóticos. Y se permite de trabajar en la escuela y en la empresa y cada uno y unos y unas réussit de conseguir. Pues, Es integradora la conferencia. Qu'est-ce que je pourrais... ¿Y la empresa está cerca de la escuela? Alors, no necesita. Cerca del lugar de vida del alumno. Es importante porque se puede hacer la transición con la casa y la empresa. Cuando viene en la escuela, tenemos un internados y los alumnos quedan la semana en la escuela. La formación que a veces es en el centro que sea en otra. Hay 450 MFR en Francia y cada una es especialidad en una familia de métier. Nuestro MFR c'est servicio a la persona, administración y gestión y logística. ¿Y agricultura o no? ¿Pardon? Agricultura ellos Nuestro centro no agricultura. No, ellos no. ¿De quoi? Que vosotros no savez pas la famille d'agriculture. Ah non, nous non. Mais nous hacemos formación continua para las empresas y tenemos
pilote de drone, no sé cómo se dice, pilote de drone, y tenemos una relación con el Ministerio de la Agricultura que utiliza nuestro complexo. Acerca de nuestro hemisferio hay una otra hemisferio que es especialidad en agricultura y hace élevage félin y canin. ¿Cómo se dice? Bueno, que van intentando hacer, ¿cómo se llama? Servicio, esto, formación y servicio, que hacen cosas en vuestro centro, no lo utilizan. Y après hay otra casa que hace horticultura, vino y toda la formación de la agricultura. Nuestra casa es afiliada al Ministerio de la Agricultura. En Francia hay 3 ministerios que enseñan la formación profesional. Donc, la educación nacional, hay 2 partes, los generales y lo profesional. El Ministerio de la Agricultura solo profesional y el Ministerio de Trabajo que tiene título, se dice títulos propios. Sí, son formación corta, un año o 2 o 3 meses, depende de la especialidad que queremos adquirir. Es muy difícil de se repérer en este mundo de la formación porque hay beaucoup de branches. Está muy dividido. Voilà. Y ahora se puede hacer puente entre todos. Por ejemplo, puedo empezar con administración y gestión. Si no me gusta desde un año, se puede cambiar con mecánico, por ejemplo. Es muy fácil ahora de cambiar de formación y pasar de una a otra. Una cosa que quiero destacar y que hablábamos ayer, y un poco hablando en la línea de la inclusión, ellos tienen por fuerza de voluntad una persona con autismo en cada una de las clases y además hacen inclusión educativa en cada uno de sus ciclos, ¿vale? Pero que se han puesto ellos la obligación, ¿no? Somos privados. Es importante, porque cuando formador, no se necesita que una formación de educación nacional. Se puede ser un profesional que hay por ejemplo, 20 años de experiencia y que le gusta de transmitir su saber con los alumnos y se puede... Y el título o el que obtienen está homologado con el centro. El director garantiza que las personas que hacen la formación es calificada. No, pero la acreditación del estudiante, de certification. El título son de... en nuestro MFR hay título de Ministerio de la Agricultura y de la Educación Nacional. Pero nous avons la libertad. Tenemos la libertad de
de contratar con otro profesional para las dos. Oui. Pero al final hay un control del Ministerio de la Educación Nacional, hay un control del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Trabajo. No se puede hacer... Sí, no, yo conozco su sistema y una de las cosas que nos gustó más, porque fuimos en una movilidad a visitar su centro, fue su sistema de calidad. Porque es un sistema de calidad que es válido para cualquier seguimiento que le hagan, ya sea desde un ministerio o desde el otro. Es un sistema de calidad muy concreto que está muy bien. Y que se lo acepta a los ministerios, ¿no? Y lo importante es las empresas que hacen confianza en el centro y cada una, la empresa nos llaman para saber si tenéis alumnos. Y ahora, desde 4 años, la formación, por ejemplo, no se llama Bac Pro Gestión Administración, por referencia a la formación continua. Hay 2 tipos de alumnos en la aula. Los alumnos stagiaires y los alumnos por aprendizaje, je sais pas comment c'est. Voilà. Que tienen contrato con la empresa para 2 o 3 años. Sí, son contratados. Y tienen Hay una combinación en el aula de la compensación. Alumnos de manera regulares y alumnos que están contratados con un contrato de aprendizaje. Y cada uno sigue el mismo parcours. Sí. Tienen el mismo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y la experiencia con las empresas es buena? Sí. Por hay cada año hay 3 visitas de los profesores para el siguiente de los alumnos. Es muy importante. Y cada uno tiene un libre de suivi, de transmitir. Que el profesor responsable escribe dentro cómo se pasa la semana y cuando se va en la empresa el maître d'apprentissage o el maître de stage, no sé cómo se dice, escribe. Y lo que es importante en nuestro sistema es la familia. La familia escribe también y es importante que acompañe al alumno en su proyecto, porque si no, no marca. Porque en nuestra formación hay 3 partenarios, la familia, la empresa y la MFR. Es lo que es muy importante, porque si cada una no funciona, el parcours es muy difícil. Me toca. Bueno, pues yo vengo de un centro de IES de Sevilla, de 2 hermanas, y somos un IES que tiene muy poquita formación profesional. Tenemos 2 familias profesionales solamente. Además, cuando yo llegué al centro, llegó la formación profesional. Era un instituto de bachillerato. Ahora estamos hablando de los centros integrados, de llevarnos a la FP aparte. En aquel momento fue al contrario. Aquello no fue sencillo. Con el tiempo, a la dirección llegamos gente de formación profesional y el centro se nos conoce más como un centro de formación profesional. Hemos sido muy activos en todo tipo, lo decía Isma, en Erasmus, por supuesto, hemos estado desde hace muchos años participando en todo tipo de iniciativas, pero nos hemos metido en todo lo que se nos ha puesto por delante: ciclos formativos bilingües, implantar un sistema de calidad ISO en el centro. Todo lo que se nos ha puesto delante lo hemos cogido y así llegó la dual. La dual la intentamos poner en las 2 familias profesionales, pero solo fuimos capaces de ponerla en una.
y creo que es de lo que tenemos que hablar sobre la ley. Ya se ha dicho en la mesa anterior, es que en la otra familia profesional no hay tejido productivo para sustentar la aduana. Sin embargo, en la que tenemos, que es la familia de informática, los resultados son excelentes. Por eso no me cabe ninguna duda de las bondades que puede tener el sistema aduanal. ¿Cuál es la otra familia? La otra es actividades físicas en el medio natural. Perdón, es actividades físicas, el ciclo que nosotros teníamos era actividades físicas en el medio natural, que ahora se ha convertido en guía de media montaña en el Valle del Guadalquivir. Media montaña, no montaña entera. Allí no es ni media. Allí no es ni media. Es que grado medio también. Por eso quizás también decía lo de la integración, lo que supuso la integración de la formación profesional en los centros de secundaria, porque cuidado con los grados medios. Los grados medios, como los dejemos solos, pueden convertirse en una enseñanza. Claro, pero es lo que hablaba ahora mismo Ana, ¿no? Mucha tutorización por el grado medio. Sí, pero de cara al exterior también, a vender la titulación y la cualificación de los alumnos. No sé si eso puede darnos un paso atrás. A mí me da cierto respeto. Tenía que apuntar muchas ventajas de la formación dual, pero son de las que podemos encontrar en el ChatGPT, nos las dice rápidamente, nos sale en artículo de una entrevista a Guillén, se pueden ver fácilmente. Yo prefiero contaros lo que me pasa a mí en junio todos los años, y es que los alumnos que han estado en dual llegan a presentar los proyectos integrados. Llegan a presentar los proyectos integrados y lo primero que les pedimos es la pila tecnológica. ¿Qué pila tecnológica utiliza tu aplicación? Y yo me quedo con los ojos al cuadro. Yo no conozco nada de lo que me presentan. Han aprendido en las empresas mucho más tecnología de lo que somos capaces de ofrecerles en el centro. Por ahí, los alumnos salen con una capacitación que no saldrían desde el centro. Entonces, tenemos que apostar por la dual, lo tengo clarísimo. Al hilo de eso, y del ChatGPT, me voy a meter en la mesa anterior, y algo que echo de menos en la ley es la metodología. No se habla para nada de metodología en la ley. La formación profesional nunca se habla de metodología, y creo que es una apuesta que necesita la formación profesional, y definir metodologías nuevas que nos proporcionen una capacitación al alumno para lo que se ha dicho siempre, el seguir aprendiendo, el aprender a aprender. Tenemos que formarlo para ese reciclaje continuo, que sean capaces de hacerlo. Y la ley no dice nada de eso. En mi caso no puedo hablar de que la dual sea una transición fácil al empleo, porque es que en la familia profesional de informática es que da igual que hagan formación profesional dual o no la hagan, porque el empleo lo tienen prácticamente garantizado. Hablo de grado superior, tampoco de grado medio. En grado medio no es la situación igual. Y si me voy a meter en el contenido, cuido la palabra. Sí, presentarse. Yo soy Ricardo Guillén y vengo de CaixaBank Dualiza. Llevo trabajando en temas de formación desde finales de los 80. Las he vivido todas, desde la gestión hasta la parte más institucional. Comisiones de Force, de centros comisiones sociales integrados, he pasado por muchas. Y desde el año 2016 formo parte del equipo de Dualiza. ¿Qué hace un banco en todo esto? Se preguntarán mucho. Nosotros venimos de Bankia. En un momento determinado, Bankia se planteó cómo devolverle a la sociedad todo aquello que la sociedad le había dado al banco, ¿no? Y que quería dejar de apostar por grandes eventos y dedicarse a algo que tuviese un retorno más importante a la sociedad. Y pensando, decidió que un aspecto importante era la educación, y realizando más pensaron que lo que estaba pasando en la sociedad, con dos problemas muy importantes, que era el alto desempleo juvenil que había en aquellos años, que era del 50%, todavía estamos en el 30%, y un problema de cualificación, de competencia de las empresas. El tema de FP era un tema que encajaba perfectamente, y se decidió apostar por la formación profesional, ¿no? Y Bankia decidió apostar por reforzar la formación profesional, porque en aquel momento ninguna institución parecida o financiera apostaba por la formación profesional. En los primeros años se empezó con becas Bankia en la Comunidad Valenciana, que no funcionó, porque no se puede asumir desde un tercero la responsabilidad de una empresa, y no funcionó. El siguiente paso fue crear su propio programa de dual, y Bankia durante casi 5 años tuvo un programa de dual, donde incorporaba a chicos principalmente en Madrid y en Barcelona, a un programa dual, un programa muy interesante de 1.200 horas, donde había formación en aula y formación en el puesto de trabajo. Pero esta evolución, en el 2016, creó
la Fundación Dualiza, que con la integración con CaixaBank le gustó la idea y mantiene nuestra fundación independiente de la Fundación La Caixa, somos totalmente independientes y estamos por debajo de CaixaBank, ¿no? Y somos CaixaBank Dualiza. Principalmente tenemos 3 áreas de actuación: la de impulso y promoción del FP, que generalmente lo que hacemos es firmar convenios con administraciones públicas, organizaciones empresariales y alguna asociación, ¿no? Por ejemplo, tenemos un convenio muy potente con la Asociación de Centros Educativos FM Empresa, con lo que hacemos muchísimas cosas. Entre ello, convocatorias. Tenemos convocatorias anuales de proyectos innovadores de FP, donde sí o sí tiene que haber centros y empresas. Pues, tenemos diferentes proyectos en cada comunidad. Pues, en Cataluña hay muchísimos proyectos con el Departamento de Educación, de hackathons, jornadas, encuentros, de todo tipo de proyectos. Resaltaré en Cataluña 2 proyectos que tienen que ver relacionados con la dual. Uno, el Departamento de Educación tiene una certificación de calidad a centros que la extienden hasta empresas que participan en dual y dan certificaciones acreditadas por una entidad acreditadora de calidad a algunas empresas que participan en calidad, ¿no? En Cataluña ya están llegando a ese nivel, ¿no?, de certificar calidad por una entidad externa de la dual que hace algunas empresas. También en Cataluña hace unos años experimentamos un certificado de profesionalidad en modalidad dual con el SOC, que consistía en que la empresa asumía parte de la formación, asumía el rol formador. Aquella experiencia fue muy positiva y hoy día Cataluña tiene una convocatoria anual de certificados de profesionalidad en modalidad dual, donde la empresa asume parte del rol formador y existen varias figuras. Existe la figura de la entidad que organiza, existe la figura de la entidad que forma y la figura de la entidad que contrata, ¿no? Y la verdad que este año es la segunda convocatoria y está teniendo bastante éxito, ¿no? De repente estamos hablando con certificados en dual que no son los que aquellos de que estudio en mi centro y después la empresa trabaja. No, aquí la empresa asume también parte de la formación y asume el rol de formador. Es muy interesante. En nuestra web tenemos publicada un portfolio que es el que acompaña a este proyecto, que vale la pena ojearlo. En la época de Bankia... ¿Cómo se llama el proyecto, sabes? Certificado de personalidad en dual, que ahora creo que se llama Básica Dual. Si entras en nuestra página web verás portfolio para certificados de personalidad. La conozco, pero no la había visto. Está en la parte de publicaciones. Cuando pasamos de la época de Bankia, con la Bankia Dual, el banco descubrió que lo que había empezado a ser dual por responsabilidad social, al final era una gran fuente de captación de talento. Y que el perfil de gestor comercial de una entidad financiera no hacía falta ser un grado universitario ni tener un máster o un doctorado que para un gestor comercial perfectamente se acoplaba el perfil técnico superior en administración y finanzas, ¿no? Y que el desempeño de estos profesionales era como mínimo igual que otros compañeros. Con los años se ha visto que el desempeño, después de incorporarse al banco a trabajar, porque se incorporaron, era bueno. Con el cambio de CaixaBank esto se ha frenado un poco, el programa lo hemos paralizado, pero en cambio estamos incorporando en CaixaBank la dual en perfiles tecnológicos y en informática. Empezamos ya el segundo año incorporando dual en CaixaBank Tech, que también siempre pensaban ingenieros informáticos y de repente se está viendo en la entidad que es un buen perfil. Y poco a poco en CaixaBank también vamos convenciendo de la importancia de que miren la FP de otra manera. Dentro de la Fundación también tenemos bastantes encuentros, llamamos encuentros Dualiza, donde intentamos sentar en el mismo espacio centros educativos y empresas para que lleguen a acuerdos. Porque aparentemente todo el mundo tiene claro de lo importante que son unos para otros. Pero en la práctica, en el día a día, ese espacio todavía está muy lejano, todavía está muy a espaldas, ¿no? Entonces hay que sentar a ambos mundos para que se acerquen y asuman compromisos y vean todas las posibilidades que hay de acercamiento, pues más allá de la dual, hay tantas cosas que se pueden hacer conjuntamente que funciona bastante bien. Podrías hablar de ventajas, yo creo, ventajas de la dual.
la Dual tiene ventajas para todo aquel que se acerca a ella. Para las empresas, para los alumnos, para los profes, para los centros y para la sociedad, incluso para las familias, porque solamente hay que entrevistarse con alguna familia que el hijo haya pasado por la Dual y el hijo haya madurado profesionalmente para ver lo contenta que estás y los buenos embajadores que son de la Dual estas familias. Y si quieres, dejo aquí y después continuamos con las preguntas que puedan salir. Bueno, pues siguiendo las presentaciones, yo soy Manuel Castro, soy profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED, soy académico en principio y universitario, y llevo ya bastantes años también metido en todas las áreas, digamos, de formación permanente, formación continua, y ahora más desde que llamamos el proyecto de COVEN desde hace 4 años, dentro de lo que son los centros, digamos, de excelencia de Vocational Education and Training, lo que se llama FP en España, en los distintos niveles que tiene como tal. Hasta ahora todo lo que he oído estoy totalmente de acuerdo con ello. Hay una parte que yo, por ejemplo, he visto por el camino, hemos recorrido, yo soy de los primeros del baby boom, de los primeros que me jubilo, de hecho ya todavía estar jubilado, ya llevo un retraso, pero bueno, no tengo prisa tampoco en jubilarme, pero sí que soy de los primeros del baby boom del 58. Y ahí, pues en 40 años que llevo en la universidad, he visto muchos pasos y muchas de las cosas que estamos hablando aquí hoy, por ejemplo, pues los he visto en la universidad con la empresa, las relaciones de la universidad con los sistemas educativos, los problemas de la gran empresa, digamos, con la formación propia y la formación que hace la universidad y cuando eso va enfocado al empleo o no, y ahora los problemas que hay, evidentemente, también en la formación en otros niveles, como la formación, digamos, profesional, y también su participación con el entorno dual, que creo que es fundamental. O sea, no podemos estar de espaldas a la empresa. Sí es cierto que hay que ver cómo conseguimos esa sinergia, digamos, que es fundamental en todos los sitios, pues ni podemos estar de espaldas, ni podemos tampoco llevarnos por delante ni a la empresa, ni a lo que hay por ahí, que muchas veces se ha intentado forzar esa unión o esa sinergia entre los mundos académicos de cualquier nivel y los mundos, digamos, de empleo de cualquier nivel. Yo recuerdo hace 10 años, cuando de repente hubo una revolución, sobre todo en los mercados americanos, las grandes empresas americanas de tecnología, que decían que el empleo tenía que ser desde la empresa. Estoy de acuerdo que el empleo tiene que ser desde la empresa, pero para eso también hace falta tener una formación previa. Por ejemplo, es imposible, yo eso lo decía como una comparación, tú en Google tienes un 80% de graduados y másteres y tienes un 20% de gente formada propia, pero si fuera al revés, funcionaría Google. O sea, si tuviéramos un 20% de gente de universidad y un 80% de gente de empresa, tendrías un ecosistema empresarial como el que tienes ahora, con ese tipo, digamos, de parámetros, o sea, totalmente distinto. Es un poco esa diferencia. O sea, evidentemente, lo que hay ahora es mejorable, hay que aproximarlo más, pero hasta dónde es lo que tenemos que ir. Por lo mismo exactamente veo que está ocurriendo también en el entorno dual. Sobre todo teniendo en cuenta que el entorno dual ya no va tan dirigido a la gran empresa, que es lo que en España nos pilla un poquito más lejos, por mucho que queramos, somos del sector servicios, como decíamos antes, y muchas más cosas. En España más dirigidos a las pymes, digamos, en España, no a las pymes europeas de 1000 personas, de 1000 empleados, que es una pyme en Europa. En España tenemos pymes de 10, 15, 20, 30 y luego tenemos que ir dirigidos ahí. Y ahí hay muchas veces que sí que encaja, o es difícil de encajar, ese aspecto que decíamos ayer del formador en la empresa, cuando realmente no llegas a poder abarcar tu trabajo y además tienes que hacer una formación dedicada al futuro, a tus futuros posibles empleados y a la gente que se vaya. Creo que es fundamental también ese aspecto, lo que comentaron antes, de que tenemos que formar a la gente en la empresa, pero no para la empresa, sino para el futuro de la profesión. O sea, la persona está ahora aquí, pero yo cuando empecé, yo llevo 40 años en la universidad y además es la misma. O sea, soy un caso, digamos, de poca movilidad. Sí que es cierto que por el medio estaban empresas también. O sea, no me estaba aisladito y quietecito, sino que estaba también con mucha relación con la empresa, tanto con proyectos, trabajando, dicho, físicamente 5 años en una empresa de informática y siguiendo en parcial en la universidad. Pero sí es cierto que los perfiles de ahora, yo los estudiantes que estoy ahora acabando más o menos con ellos, que acaban ya un doctorado, por ejemplo, después de 5 o 6 años de trabajar con ellos futuramente, en 15 años han cambiado 4 veces o 5 de empleo. ¿Qué es lo que se lleva ahora? O sea, ya nadie se casa con nadie y tenemos que formar a la gente para nosotros y para el resto de la profesión, que es lo fundamental. Tenemos que perder ese miedo de que invertir en formación en el empleado es perder ese dinero. No
ganamos profesionalidad, ganamos mercado y ganamos, aparte de eso, que la gente pues tenga cada vez mejor capacitación como tal, y es fundamental. Y esa es un poco la idea, como digo yo, ese proyecto de Ecoben, que intenta llegar a esos entornos de excelencia, digamos, o de COBES, de excelencia en vocational training. Nos dedicamos al tema de microelectrónica, o sea, tenemos un perfil muy concreto, que es la microelectrónica. Salimos antes del Chip Act, parece que ya todo empezó anteayer, cuando empezó el Chip Act europeo, hace 2 años, que dijeron hay que meterse en la microelectrónica. Nosotros llevamos ya 3 años de proyecto. Justo salimos en plena pandemia como tal, cuando ni siquiera se preveía en la guerra de Ucrania, ni siquiera, digamos, en la necesidad de Europa. Sí es cierto que yo hace 30 años dirigí un proyecto en Europa para el tema de la inversión en Europa en todo el entorno microelectrónico. Y tuvimos el éxito que tuvimos, por desgracia, que seguimos siendo el gran grupo de países mundiales que tienen menos impacto en temas tecnológicos como tal dentro del mundo. No somos Oriente Lejano, no somos Estados Unidos y estamos un poco en medio intentando estar en todas partes. Y Europa es consciente de eso como tal y Europa intenta otra vez engancharse a este tren que es fundamental, por 2 razones, por el equilibrio socioeconómico y por el equilibrio geopolítico. Que no hay que dejar, ayer salió una noticia también esta mañana, el tema de Estados Unidos, los chips chinos ahora, qué pasa en los chips chinos, esos chips son fiables, no son fiables, se pueden dejar, yo me puedo fiar que mi coche tenga un chip chino que puede estar a lo mejor, digo chino como puedo decir hondureño o puedo decir europeo, pero me puedo dejar que esa geopolítica afecte a esos niveles o no puedo dejarme, digamos, de confiar en esa geopolítica como tal. Pues todo esto es lo que intenta, desde, en este caso desde el proyecto de Ecoben, fomentar que tengamos en Europa más perfiles técnicos y más perfiles profesionales a un área muy concreta que es la microelectrónica. Hace falta tener una buena preparación técnica, pero sí se está haciendo mucho también lo que es esa parte, digamos, de reformación o retraining, de volver a coger gente que a lo mejor está en otros sectores próximos y quieren entrar en la microelectrónica o pueden entrar en la microelectrónica, o incluso gente de otros sectores. Hace 25 años, cuando la informática no existía en nuestro país, ni en Europa casi, la informática se llenó pues, a base de biólogos, licenciados de humanidades, y que la gente de tecnología hicimos una formación amplia porque sobraba, entre comillas, personal cualificado en otras áreas y se metió en otros sitios. Bueno, pues eso es lo que se intenta también hacer ahora en microelectrónica. No centrarnos solamente en los perfiles técnicos, sino centrarnos en cualquier perfil que quiera entrar y eso sí, dotando en este caso de formación orientada hacia la formación profesional, formación orientada hacia la vida, con cursos pequeños, cursos modulares, mucho vídeo incluido en los cursos para traer tanto temas de formación concreta como puede ser la fabricación de un chip, como a la vez, por ejemplo, el tema de economía circular y cómo adaptar esa economía circular a nuestro entorno profesional de microelectrónica. Entonces, como digo, bueno, os animo a que entréis en la web de ecoben.eu, ahí tenemos toda la web del proyecto y, como digo, encajamos perfectamente en todos los perfiles que estamos viendo aquí ahora, en este caso desde el punto de vista de la universidad, pero en colaboración con todos los actores. Pues estamos colaborando con FCP, que es una asociación como tal en España, hemos colaborado con CC en su momento, intentamos colaborar con ellos, con CEPIME, ahora también con Gaia, que vendrá mañana por aquí. Bueno, pues hemos montado en este proyecto que cada uno de los países tuviera un poco un perfil de cada área. O sea, alguien de universidad, alguien de academia, alguien de formación y de empleo y alguien también de asociaciones como tal. Y lo hemos hecho pues, en 8 países europeos, somos 21 socios en este proyecto, es un proyecto grande, es un proyecto de 5 millones de euros como tal, es un proyecto de los grandes europeos, un K3, y hemos aprendido también, por suerte o por desgracia, también la parte de lo que significa tener un proyecto grande europeo, que a veces es una pesadilla como tal. Los que habéis estado metidos en una cosa de estas, pues sabéis que evidentemente cuando haces un proyecto de estos grandes te lo dejas en la piel y lo llevas adelante, pero bueno, al final el resultado, la balanza es positiva y hay que meterse en estos proyectos también, os animo a que metáis en ellos como tal. Y yo creo que ya podemos dar, si queréis, una vuelta, si no nos quedamos sin tiempo ya, porque así sí, no, yo quería aportar una cosa, y es que en relación con 2 cosas que habéis hablado antes, una especialmente por el tema de los grados AB y las microcredenciales, o sea, de la formación que hemos producido, hemos producido conjuntamente en la plataforma de la UNED, se está solicitando la acreditación en grados, ¿vale? a la Secretaría General, y es una prueba piloto, a ver qué pasa. Estamos empezando y de hecho somos los únicos que hemos empezado en los países del proyecto, ¿vale? Y eso es importante. Y segundo, que supuestamente no tenemos empresa microelectrónica en este país, pero
las multinacionales, una de las cuales está en Valencia, que es Analog Devices, nos ha prestado gratuitamente y todo su material para incorporarlo a las formaciones. Con lo cual, la colaboración privada ha sido de la empresa ha sido importante. Y muchas veces las empresas lo tienen ahí y quieren que tú te lo cedes para que tú lo utilices. La cuestión es conectarlas, hablarles, explicarlo y esa conexión empresa-formación que es tan importante. De manera, quería aportar esto y porque va a responder dos de las cuestiones que teníamos de la mesa anterior. Yo voy a entrar con 4 preguntas, como antes, ¿vale? Y básicamente una pregunta y va para todos, ¿vale? La formación dual, ¿creéis que ya se ha explicitado que hay formación dual más complicada que otra de gestionar? Yo, por ejemplo, el tema de... pienso, ¿vale? Hay dos preguntas. Una, ¿cuál es la que es más difícil de traspasar a la dual, ¿vale? Ya sea porque no tenemos tutores, formadores en la empresa o porque las empresas llevan muy justas de personal y no tienen capacidad para hacerlo. Y segundo, otra pregunta, que podría ser que las empresas al final tuvieran un departamento de docencia como tienen los hospitales en sanidad y que ese departamento de docencia asumiera la formación dual, o sea que se creara dentro del departamento de recursos humanos una persona, un representante, un responsable para que gestione como si fuera un departamento de formación de un hospital, igual, lo digo por la experiencia propia mía, ¿no? Que sea el que se encargue de eso, incluso de hacer en algún momento investigación, etcétera. Es una pregunta que lanzo. Ahora, bueno, que pregunten también los demás. A vosotros que tenéis más experiencia, ¿vale? En dual. Y a los veces, bueno, la experiencia esa de la empresa, ¿vale? La empresa, yo entiendo que, por ejemplo, ahora mismo se están gestionando ya microcredenciales en la universidad. Ya está empezando la universidad a ver por dónde lo enfoca y que yo creo que es básico que lo gestionemos todos a la vez. ¿Cómo veis vosotros dentro de ya no solo de la dual, sino dentro de la FP, el tema de la microcredencial, de la formación pequeñita que ya se ha hablado anteriormente, pero incorporarlo en el hecho de la formación continua, ¿vale? O sea que la dual y la continua es lo mismo, es gente que está trabajando y que en un momento dado va a formarse y acreditarse en competencias que le faltan. Eso que es muy importante, que Europa nos está pidiendo que lo hagamos constantemente. ¿Cómo lo veis desde la formación dual? Ya lo ha adelantado Alan, o sea, Alan lo ha adelantado porque ha dicho, no, yo tengo a gente de contrato de formación profesional, que básicamente es eso, es tener a gente de la empresa y gente de fuera de la empresa juntos en la misma clase. O sea, esas son mis preguntas, no sé si vosotros tenéis alguna más. Yo sí tenía todo esto de la formación dual en el área nuestra, que es finanzas, seguros, también administración en general, pero finanzas y seguros, ¿cómo se está funcionando? Si tenéis información sobre ello. Yo creo que son siguientes preguntas. Una es, depende de qué sector y qué tipo de empresa podrás tener unas dificultades u otras. Ya existen empresas que tienen responsables de igual, grandes, ¿no? Entonces, pero la pequeña empresa no hay. También existen experiencias de sectores que tienen una persona que hace un poco intermediaria entre el sector y las pequeñas empresas. Experiencias hay muchas. Yo creo que hay una palabra que me gusta, lo dice mucho Santiago, que es el de confianza. Y es que los sistemas tienen que confiar unos con otros. Los educativos tienen que confiar en que a través del trabajo uno se cualifica y a través del trabajo uno aprende. Yo siempre recuerdo un libro que había de la 2000 que se llamaba Las formaciones cualificantes, ¿no? Que a través del trabajo se cualifica, excepto que no todas las empresas. Hay empresas que el trabajo no cualifica, pero si tendemos a ir hacia un modelo productivo basado en conocimiento, las empresas sí que tienen que generar cualificación y los post-trabajo cualifiquen. Por lo tanto, es muy importante esa confianza y también que las empresas confíen en la capacidad que tienen los centros educativos de formar a los futuros trabajadores, que muchas veces se desconfía, y muchas veces no se conoce y se parte de la premisa de lo que no es válido, y es por puro desconocimiento. Pero esa confianza es clave. A partir de ahí hay que experimentar, hay que incorporar alumnos en prácticas en la empresa, aunque sea primero por el RSC.
aunque sea solamente por puro egoísmo, y después poco a poco ver cómo funciona. Cuando es microempresa tendremos que pensar sistemas para facilitar toda la tramitación y facilitar la formación de los tutores, pero también de los instructores, porque hay una diferencia entre lo que es un tutor, que muchas veces es el que está en recursos humanos, y lo que es instructor, que es el que está pegado al chico o a la chica, que son conceptos muy diferentes. A veces nos preocupamos del tutor y nos olvidamos del instructor, ¿no? Y también habría que formar o pensar cómo formamos de manera fácil, accesible a ese profesional, ¿no? A ese instructor, que es ese profesional, ese que después seguramente podría servir de tutor para impartir certificados o de tutor especialista en las empresas, ¿no? Porque es una persona que sabe hacer, que generalmente tiene gusto por la docencia. Y en relación a la pregunta de administración y finanzas, no es de las. Antonio ha dicho que no es de las familias que más dual se está haciendo, pero porque también tienen mucho ICT. Entonces las empresas, las gestorías pequeñas, lo que hacen es muchas prácticas. Pero yo te respondo con mi ejemplo de Bankia, que la persona en el puesto de gestor comercial encajaba perfectamente. Con otro proyecto de seguros en Cataluña, que también encaja perfectamente. Pero ahí es administración y finanzas adaptado al perfil de seguros, que también ha funcionado perfectamente, y en estos momentos a esos chicos y chicas se los rifan, porque su preparación es muy adecuada para las demandas que tiene el sector. Aquí yo, por ejemplo, me planteo, un dilema que veo es cómo casar este planteamiento que tenemos en formación pequeña, píldora formativa, microcertificación, con lo que es la formación dual y la práctica en empresa. O sea, esa es una de las patas que nosotros les cojeamos mucho, porque nosotros sabéis que hacemos certificados de profesionalidad. Ya es un problema que cerrar 40 horas con una empresa. Yo digo, vale, estamos planteando dos cosas que parecen contrapuestas en principio, en el sentido de que una evita que la otra sea rentable. En este momento final va a haber tal problema de talento, de personal, que las empresas van a necesitar incorporar gente nueva, pero también formar a la gente que está dentro. Y ahí tiene sentido las micropensiones que ya estaban antes, que le llamamos otro nombre, que ya estaban. Entonces, al final es la formación continua de los trabajadores de la empresa, que las empresas tienden a apostar también más por formar a la gente de dentro, porque fuera no va bien. O sea, habrá que saber conjugar entre incorporar talento externo y a poder ser cuanto antes mejor a través de Dual, yo hablo de FP, imagino también en el futuro también de las universidades, y formar a la gente de las empresas con credenciales, y por supuesto a través de acreditaciones de saber hacer, porque la dual no deja de ser, es generar cualificación a través del aprendizaje informal. Pero en este caso es el centro que observa y el centro que acredita, por ejemplo, lo mismo. Entonces van a coger en este nuevo sistema más peso esas microcredenciales. Habrá que ver cómo se hacen, qué facilidad da educación para poderse acreditar, porque si empiezan a exigirme dotaciones, profesorado, pues al final no se va a hacer. Yo ahí también coincido en esa parte, que es la parte esa de confianza. Microcredenciales básicamente es llevar una cosa que funciona muy bien, que es el tema de acreditación a nivel grande, pero claro, cuando tú dices un grado son 240 créditos, eso es fácil acreditarlo como tal, es ponerte de acuerdo las universidades con la universidad, con el ministerio. Cuando estás hablando de 5 horas, que son 0,2 créditos, es más complicado porque se multiplica el trabajo por él. Y todo el mundo está trabajando en eso ahora mismo, toda Europa está, sobre todo Europa, porque fuera de Europa, claro, y tiene un coste exactamente. Tienes que tener dos cosas, porque tienes el coste de hacer la microformación, el coste de reconocer la microformación y cómo te pones de acuerdo para que eso se reconozca por todos los actores del sector, tanto empresas como sectores educativos. Y todo el mundo está trabajando en eso, como digo, en Europa, desde los altos niveles europeos hasta los más bajos como tal. ¿Qué ocurre? Hay que poner de acuerdo a todo el mundo. Y está la gente en general, la universidad lleva también tiempo intentando trabajar en esto, hay varios grupos ya que se han hecho en España, hay 3 o 4 grandes grupos de universidades trabajando conjuntamente, hay grupos también en todos los niveles educativos, y el problema al final es ver cómo se lleva eso a la marcha para que sea lo más automático y lo más seguro y serio posible como tal. Yo no preveo a corto plazo que haya una microcredencial implantada que sea reconocida en toda Europa por todos los actores como tal, porque va a costar llegar a ese punto, pero sí que está viendo ya muchos ejemplos como tal.
de temas más profundos. Sí que he reflexionado en ese sentido, no, en FP todavía no se plantea, pero sí en la universidad sí se plantean el tener un mantenimiento de la cualificación. Y para seguir siendo un psicólogo habilitado, tú necesitas ir sumando créditos. Pues igual, en un futuro también, para que tu titulación de FP se vaya manteniendo en el tiempo, igual necesitas ir sumando una serie de microacreditaciones. Eso ya pasa en el mundo financiero. Sí, sí, sí. El mundo financiero tiene que reacreditarse, recertificarse. Y en algunas profesiones habilitantes también pasa, ¿no? Que tú tienes que, pues igual en el futuro esas credenciales podrán servir para garantizar que esa persona, en un mundo cambiante como el que tenemos, se mantiene el mundo sajón, por ejemplo, en general, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y todos los países de Europa, llevan esa línea. O sea, no te acreditas por acabar una carrera, te acreditas por tu ejercicio de la profesión como tal y tienes que mantenerlo vivo. En Europa en general, la parte que no es sajona, ese modelo no se sigue en general. Yo soy ingeniero desde que acabé y me moriré siendo ingeniero y podré ser igual de profesional, aunque no haga nada durante 40 años como tal. Cosas que en general nos chocan un poco con esa movilidad que decíamos antes, de que queremos que la gente se mueva, sea más profesional en el estudio. Yo creo que también eso habrá que ir un pasito más. Pero hay una parte de regulación ahí también compleja, una de regulación profesional como tal. Pero sí creo que ha ayudado también esa línea. Y eso es lo que también las empresas cada vez exigen más. No exigen solamente que ya tengo el título de no sé qué, que sí que me llega para una parte, pero yo quiero además que esta persona sea activa, sea dinámica, lo demuestre, que me demuestre además que ha hecho estas actividades, y eso me puede llevar al futuro. Y de cara a lo que es el planteamiento de las prácticas en empresa, claro, teniendo en cuenta, pues bueno, que vivimos en España y que básicamente nuestro tejido productivo y el tipo de empresas que tenemos son pequeñas y medianas empresas, microempresas, el tema de que puedan este tipo de empresas, independientemente de la confianza que la doy por hecho, asumir ese papel de formadores dentro de esta formación para la vida, digámoslo así. ¿Habéis visto, con vuestra experiencia, algún tipo de mecanismo que facilite la vida a este tipo de empresas para integrarse en este nuevo modelo formativo? Es muy difícil. Es que, claro, ahí es, si tenemos ahora mismo ese problema con... Yo, respondiendo a la pregunta primero de Inma, veo dos problemas. Uno ya lo he puesto yo en la mesa y es que el tejido productivo no está alineado con la oferta formativa del territorio. Entonces, por ahí, si vamos a un 100% dual, tendrá que haber una autorregulación de la oferta educativa. Y en la enseñanza reglada es casi imposible. Entonces, la dual ya ahí la veo muy complicada al 100%. Y la otra parte es el tamaño de las empresas que forman el tejido productivo. Una empresa que tiene 5 empleados me ha cogido un alumno en FCT, porque el alumno en FCT va formado y es semiproductivo y lo puede tener allí durante X meses. Pero cuando yo le mande un alumno para que lo forme, cuando no tiene ningún interés de contratación en la empresa, no va a ahí sí que tiene que hacer una inversión a fondo perdido. Eso no es recuperable, no piensa contratar. Entonces, el tema de las pequeñas empresas, de las pymes, es muy difícil que llegue a la dual. Porque tú hablabas de los certificados de profesionalidad. Nosotros ya hemos impartido certificados de profesionalidad y unidades de competencia sueltas también. Buscar unas prácticas de 40 horas es casi imposible. De hecho, ¿sabes lo que hacemos? Son 40, pero las ampliamos a 120 voluntariamente, pero no, estos son lentejas, porque si no, no hay forma de conseguir empresas, solo para esas 40 horas. O sea, estamos haciéndolo así, si no es imposible. Pero tienes empresas que te sobran, te faltan horas, pero tienes empresas en cambio que te sobran horas porque no pueden siquiera para 40. Hay empresas, como decíamos antes, con poco interés, que a lo mejor con 10 horas sí que te pueden entrar ahí, o con 20, porque resulta que al final es poco, pero al menos atraes algo. Pero en cambio tienes gente que quiere mucho más. En otros foros había oído que se planteaba el hecho de hacer clústeres de pequeñas empresas. Claro, sí, lo que decíamos antes, las comunidades, esos ecosistemas y comunidades pueden ser, pero eso es complejo. Pero eso es muy complejo. Porque además pensemos que las pymes en general compiten entre ellas. O sea, cuando hay además hay pocas y compiten entre ellas duramente. ¿Por qué? Porque es un sector que a veces es muy difícil sobrevivir ahí. Y yo, para finalizar también a la misma pregunta, que preguntaba si el departamento de docencia lo están haciendo. Las grandes empresas lo están haciendo. ¿Y qué dificultades se están encontrando? Porque tenemos 17 modelos de dual. Y cuando yo estoy negociando mi calendario
con empresas multinacionales, me dicen, pero es que en Madrid vienen en esta época, es que en Navarra me entran en tal... Se esperaba que la ley también unificara un poco los sistemas de dual y me temo que tampoco lo va a unificar. Un poquito sí. Tiene una previsión con la ley, el desarrollo de la ley. Pues entonces, es una cosa que has dicho antes, la ley orgánica es una ley genérica que marca un marco de referencia. Pues cuando has dicho no habla de metodología, no, pero porque no puede, la ley orgánica no puede hablar de metodología. Los desarrollos sí, los planes de y tal sí que pueden hablar y habla de metodologías innovadoras y tal, pero luego bajas en el desarrollo. Y sobre esto que dices tú, en el Real Decreto de Ordenación se habla de cuando una empresa en 3 comunidades autónomas distintas al menos que pueda tener una regulación homogénea para evitar estos problemas. Yo me gustaría retomar lo que decía antes Fabián, ¿no? Que en Cataluña había 37.000 empresas acogiendo alumnos en igual, pues en este país hay casi 1 millón de empresas acogiendo alumnos en FDTs, más aquellas que cogen las prácticas no laborales. Por lo tanto, estamos hablando de muchísimas empresas que sí que están acogiendo alumnos. Es cierto que es un problema efectivamente de cultura, de aprendizaje, ¿no? Y que sí o sí las empresas, los tiempos que vivimos, tendrán que ir cambiando esa cultura de aprendizaje. Y de pasar de una cultura de aprendizaje más normativa, lo que me obliga la ley, a una cultura de aprendizaje para que la empresa vaya creciendo y al mismo tiempo los trabajadores. Y hay que confiar en eso, ¿no? En que las empresas, para poder subsistir, tendrán que incorporar nuevos aprendizajes, ¿no? Pero también los estudiantes, ¿no? Sí, Hay una parte, por ejemplo, yo hace 6 meses en Galicia, lo he hecho por una parte gallega, por familia, en Galicia más o menos, si no recuerdo mal, casi un 30% de estudiantes que acababan la FP superior no llegaban a trabajar en la empresa, pasaban directamente a la universidad. Ya, pero entonces estamos perdiendo al final una capacidad profesional y de trabajo para llegar a un sistema al cual ya estábamos llegando por otro lado. Ya, no, pero al final son itinerarios que van a ir hacia adelante y atrás y van a ser todos válidos y en la habitación hay que pero también hace falta esa mentalidad muchas veces. Sí. Pero las empresas cada vez más también lo ven desde un punto de vista de marketing, de marca, ¿no? En fin, has pasado por mi empresa, te has formado, te ha ayudado, tienes mi sello. Vas a salir, tienes mi sello y vas a llevar mi marca. Eso es súper importante, los certificados de profesionalidad, por ejemplo, yo que he trabajado mucho en servicios sociosanitarios, sí que es verdad que las grandes empresas sociosanitarias decían, no, yo quiero hacer el certificado de profesionalidad adaptado a mis necesidades. Entonces, esa formación, ese certificado llevará mi sello, porque es el certificado de profesionalidad que lleva incorporado nuestros procedimientos. Yo no hablo tanto hablo más de marca, hablo de marketing, más de marca, ¿no? Que al final tú estás ayudando a no, que estás diciendo que es mi marca, el certificado con mi ¿Qué pasa también cuando incorporas a chicos y chicas más jóvenes a una empresa? Que te entra como energía joven, fresca y que te lo hace cuestionar todo, ¿no? Y a partir de ahí empiezas un poco a ver qué sabes, qué no sabes, qué cosas puedes cambiar, y te ayuda un poco a movilizar, ¿no? Sea empresa pequeña o sea poca. Y por ahí es donde empieza a cambiarse la cultura de aprendizaje que tiene la empresa. Ten en cuenta que ya empezamos a meter en esta bolsa ya no solo a los chavales jóvenes, sino a la gente desempleada de años, que también eso a la empresa a veces... A veces no siempre. Sí, a veces la empresa se focaliza demasiado en gente joven, ¿no? Y hay sectores donde no van a estar gente joven. Y si quieren gente, tendrán que mirar otros colectivos, ¿no? Pues el cárnicas. Pues obviamente la gente joven no quiere estar en una empresa cárnica, ¿no? Pero igual si tienes un colectivo de gente más mayor, con compromisos, y le ofreces un contrato con cierta estabilidad y buenas condiciones, sí que va a querer ir. O el sector químicas, que incluso el sector no quiere gente joven, gente más adulta, pues igual a veces hay que saber dar las respuestas adecuadas, formativas a las demandas que tiene el sector, que tiene la empresa, ¿no? Y por ahí hay que saber manejar. Yo quería hacer una pregunta a Dan, a ver si él me lo puede responder. Porque yo creo que, hablando otra vez de profes, aquí está Javier, entiendo que es muy importante también que el sector de la FP cuida al profesorado y le dé oportunidades de mejorar y de aprender, porque es importante eso. Si no cuidamos a los profesores, también nos perdemos. Entonces, cuando hablabas de metodología, de una metodología para seguir el parcours,
también hacer lo mismo con los profesores. O sea, ¿qué hacéis vosotros para facilitar al profesorado que se actualice? Se puede hacer práctica profesional en empresa donde de la especialidad del profesor. Cada año tengo 2 o 3 profesores que van en la empresa, pasar una semana con los profesionales y trabajo con los alumnos también. Y es muy importante de ver la técnica porque es muy rápido y nosotros cuando los títulos son un poco estáticos y es muy importante que se adapte a la tecnología o a las prácticas que las empresas les gusta. Y lo más difícil es que identificar les besoins, comment on dit les besoins, ce que les entreprises ont envie, les besoins. Sí, las necesidades empresariales del sector. Detectar, identificar lo que las empresas les gusta y cuando no hay las más grandes empresas se organizan solo y en Francia ahora se puede crear su propio centro de formación y no necesita algún. Es muy difícil también, pienso a la profesión aeronáutica. Es muy autónomo en la formación de su personal. Aquí existen las estancias de profesores en empresas, que prácticamente están todas comunidades, aunque cuesta movilizar a veces a profesorado, ¿no? Yo recuerdo si Fabián se acordará, un evento que hicimos en el Puerto de Cataluña de sentar a empresas del sector logística con profesores del sector de lógica. Y hubo un caso muy bien, ¿no? Y las empresas estaban abiertas a que los profesores fuesen a hacer estancias en las empresas, ¿no? Para enriquecerse, ¿no? Porque eso enriquecía al profesor y después enriquecía al alumno y al sistema, ¿no? Así que aprendemos todos y transferimos conocimientos. Lo la empresa y la empresa. Por ejemplo, en Francia, los bancas no hay formación especialidad. Han contado la educación nacional y trabajo conjunto para fabricar un título especial por bancas. Y ahora cada alumno que suit la formación, que sigue la formación que se llama BTS Bank, después busca el trabajo porque la formación es dual y hace 2 días en el centro y 3 días por semana en la empresa. Es muy eficaz. Sí, aquí lo que existe, la posibilidad que está en alguna comunidad autónoma, es de hacer adaptaciones de los títulos formativos. Entonces, perfil de administración y finanzas, adaptación seguros. Perfil de administración y finanzas, adaptación banca, ¿no? Es decir, cada vez más se flexibilizan y se adaptan los títulos. Es cierto que esperemos que no pase muchos años de que cada uno se pueda montar el currículum como quiera. Y yo estudié este título y podré sumarle, como la universidad, ¿no? Y podré sumarle otros módulos de otros títulos de FP de la misma familia o de otras, ¿no? Porque
lo que nos viene son perfiles híbridos, ¿no? Y igual yo soy un mecatrónico y tengo que sumarle un módulo de informática de programación para tener mayor competencia. O soy un informático y tengo que saber algo de mecatrónica para poder trabajar en la industria, ¿no? Entonces, o de finanzas, si quieres. O de finanzas, sí. ¿No? Podéis sumando, pues ahora una parte troncal y después podéis ir sumando módulos y eso también va a posibilitar el que no haya todo de todo. Eso es una parte que a ver cómo queda, porque lo que introduce también ahora es la optatividad. Se van ofertando los módulos optativos. A ver si permiten abrir a que esos módulos optativos no tengan que estar directamente relacionados con el perfil propio. Claro. Supongo que sí, porque se van a poder convalidar por voluntariados y cosas similares, según dice la norma. Pero debería ser abierto. Debería ser abierto a que puedas incorporar cualquiera de esas cosas que tú dices. Si la tendencia es de perfiles más híbridos, podemos ser capaces de posibilitarlo, ¿no? No sé, porque hay muchas veces que el mercado lo que te pide son perfiles híbridos totalmente. Nosotros estamos en un proyecto sobre moda sostenible y hay un problema porque, claro, los creadores de moda, los diseñadores, no tienen ni idea de los procedimientos de reciclaje de textil y claro, ahora van a tener por normativa europea que tener dentro de sus colecciones una parte de la producción, una parte de sus productos que tengan un porcentaje de material reciclado, sostenible, etcétera, etcétera. Si no conocen los procedimientos, están perdidos. Y por otro lado están los diseñadores textiles, que aparte de que hay 4 y que a veces necesitan más si no hay, aparte van a tener que tener alguna también idea sobre esos tejidos, qué salida tienen luego en el mercado y qué salida tienen en las líneas de creación de Otra ventaja de la dual que me puede dar hacia el futuro es la especialización. Es decir, yo en el centro me formo de manera muy genérica, muy polivalente, y después voy a la empresa a especializarme en algo concreto, ¿no? La dual puede servir para eso, ¿no? Para especializarse en algo concreto, ¿no? Ya es así. Es así, ¿no? Es así porque cuando mandamos alumnos a la empresa, el final del alumno está dentro de un proyecto y el proyecto tiene una especificidad. Claro. Y el alumno se desarrolla en lo que está trabajando ese proyecto. Claro. En la misma empresa incluso va a haber perfiles de alumnos con distintas especializaciones. Lo que está claro dual es que al final todas las empresas no podrán ser formadores de dual, de la intensiva, no podrán ser porque no reúnen los requisitos, porque les falta personal, porque no es su prioridad y habrá que quedarse en un tanto por cien que todos consideremos que es decente, ¿no? No sé cuál será, ¿no? Hablo de la intensiva, hablo de la intensiva. Esa es la parte de la administración, ¿no? Sí. De favorecer que esa actitud cambie y que las empresas pues, bueno, se postulen y participen de todo este proceso de este reconocimiento, ¿no? Hay algo importante que yo sé que publicaban en redes, que el 31 de mayo salió publicado en el BOE el quinto Acuerdo Nacional de Empleo y Opción Colectiva, que son los acuerdos que firman patronal y sindicatos en este país de aquellos compromisos que van a llevar después a los convenios, sean sectoriales y de empresa. Y entre los compromisos es potenciar la actividad dual, que es algo muy importante que los acuerdos de los mayores lo contemplen para que lo lleven los convenios, ¿no? Y cuando lleven los convenios, las empresas sí que siguen los convenios. Y empieza a cuestionarse de que es una estrategia de captación y de aprendizaje que deben incorporar en sus empresas. Se ha publicado el 31 de mayo. Sí. No sé, ¿alguna cuestión más, alguna aportación más a tener en cuenta desde aquí, desde este lado, desde aquel? ¿Algún consejo que nos podáis dar referente a la formación dual más? Hemos hablado de las dificultades, alguna cosa buena, alguna cosa positiva que podamos tomar en cuenta. Hace 20 años que practica en la formación dual. Es importante que podemos proponer cette formation en fait. Porque hay dos sistemas, general, profesional, y desde 5 años en Francia se hace que hay
que se puede hacer en el mismo nivel, porque hay una diferencia con el sistema general que es más importante. Y ahora es importante que los dos son iguales. Igual. Que sea igual considerado, que sea igual considerado. Yo creo que una cosa importante para el desarrollo de todas las microformaciones, de las cualificaciones profesionales que se impartan en los centros, en los grados A, B y C, en los centros de enseñanza, es que necesitamos más autonomía. Los centros necesitamos más autonomía y poder gestionar de una forma más eficiente. Porque si antes hablaba de la obsolescencia de los títulos, porque no se renuevan los títulos con la velocidad que se renueva la profesión, de igual manera necesitamos los centros adaptarnos a lo que nos está demandando la empresa de cercano. Y esas formaciones cortas tiene que tener el centro facilidad para organizarlas y que no vengan impuestos desde la administración, porque va a ser el proceso mucho más lento. Y también una cosa que la ley también apunta algo, pero que habría que profundizar mucho en ello, es la figura del tutor de empresa y la formación que tiene que tener ese tutor de empresa. Que ya hemos hablado un poco antes. Yo aquí voto por la autoformación, ya repito. Hay que dar a la gente la capacidad de que se pueda buscar autoformación, porque uno de las cosas es un problema. No es un problema de que se exijan 30 horas de formación para un tutor o para el instructor y que tenga tiempo para hacerla. Ya, pero esa autoformación es una manera de gestionarte tu propia formación. Es una cosa que la que está aportando en Europa, proyectos europeos, totalmente de acuerdo, dirigidos a que la gente se autoforme y utilice herramientas existentes. Y no hay problema de confianza. Yo creo que ahí me parece que tenemos una herramienta, precisamente en la ley también, hemos hablado un poco de ella, que es el reconocimiento de las cualificaciones, que debería aplicarse a los tutores de empresas. Estoy convencido de que hay mucha gente que si definimos una cualificación, habría muchísima forma de empresa que podrías reconocerlo por el mecanismo de habilitación de competencia. Totalmente de acuerdo. Y puede ser futuros profesionales de la docencia. ¿Por qué no acreditamos esa? Estamos hablando de acreditar competencias en todos los campos, acreditemos las competencias de esos tutores, busquemos el perfil y acreditemos. Yo creo que hay que ir un paso más, y en Alemania esto así, ya que están perfectamente definidas las funciones que tiene que tener el tutor de empresa. Totalmente. Y tiene una cualificación, el máster y lo que sea. Yo de resaltar, ¿no? Yo me quedaría también, si tengo resaltado, ¿no? Es la experiencia profesional, la madurez profesional que alcanzan los estudiantes cuando pasan por la dual, ¿no? El cambio que dan y cómo aprenden y cómo se reduce la curva de aprendizaje cuando tienen que incorporarse al mundo laboral. Tanto para los jóvenes, que tienen en esos momentos su tasa de paro es altísima, les va fenomenal para tener una inserción rápida en el mundo laboral, como para las empresas para incorporar rápidamente a ese talento que necesitan. Porque es que además de desarrollar las propias competencias del título, aprenden los procedimientos internos de la empresa. Sí, sobre todo porque genera aprendizaje informal, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, a nosotros, claro, yo imagino que la mayoría vivimos en la universidad, nos cuestionamos nuestro saber hacer, nuestra mochila de saber hacer, ¿de dónde viene? Si viene el aprendizaje formal, informal, bueno, formal, ¿de dónde viene? La mayoría diremos que viene del informal. Pues al final en la dual estamos generando aprendizaje informal, que es saber trabajar en compañía de otros en un contexto determinado, ¿no? Y eso es lo bueno de la dual, ¿no? Que hace que los chicos y las chicas que participan en la dual maduren rápidamente, es decir, su curva, igual los primeros meses les cuesta un poco más, pero a partir del segundo o tercer mes ya son productivos, a la empresa ya le compensa, ya le saca el provecho, porque al final van a trabajar, ¿no? Y por tanto a producir. Y yo voy a hacer de la compañera, porque esto me gusta, y decir que aquí la labor importante es de los orientadores. También, y de que hay que dar recursos y poner en valor la figura del orientador, porque sin orientar a los chavales no van a ningún lado. Yo he dicho antes que era más importante orientar que formar. Tal como están ahora de perdidos, yo creo que es una figura, vamos, importantísima, la del orientador. Es clave en este país recordar que la ley de 5/2002 definía un sistema de orientación y es lo que menos trabajó la ley.
el sistema de orientación. Entonces es un gran problema que tenemos en este país. Es el agujero negro de la ley, creo yo. Y al final, detrás el problema es de recursos y de ordenar los que hay, ¿no? Que hay recursos en trabajo y en educación. ¿Cómo veis el impacto del teletrabajo en la formación dual? Sé que no afecta igual a todos los sectores, pero habrá sectores muy afectados por eso. Es que yo creo que al final de la pandemia, hemos aprendido todo de la pandemia, ¿no? Incluso puede haber dual con teletrabajo, que trabajando. Habrá que ser creativos, y habrá que innovar, y habrá que ser flexibles principalmente. Es decir, que pues al final pues habrá puestos que solo están en sus casas y no habrá ese espacio de encuentro, pero al final habrá que tener dual también con teletrabajo, que no pasa nada. Hubo la pandemia. Yo tengo muchos alumnos que siguen teletrabajando en dual. Y lo que pasa es que la empresa, el tutor, tiene que estar muy vigilante del alumno y también está viendo la tendencia que está viendo las empresas de retornar, de volver al trabajo presencial. Se están dando cuenta que también la formación hay que llevarla presencial, pero está funcionando razonablemente bien. Igual nos faltarían, y ya que eso es de referencia, instrumentos para hacer el seguimiento de la dual. Tanto por parte del alumno, como parte del tutor de empresa y como parte del tutor de centro. Y para ello habrá que diseñar portfolios que acompañen ese aprendizaje y que sirva para plasmar, con proceso de acreditación, para plasmar aquellas evidencias de lo que voy aprendiendo, ¿no? Eso habrá que hacerlo y habrá que hacerlo de manera automatizada, que es posible hacerlo, porque al final... No hay seguramente en el foro de Zaragoza presentaron alguna herramienta, el portfolio que tuvimos en Cataluña era muy bien sentido, pero no era automatizado. Hoy día se puede automatizar, pues si tengo todos los resultados de aprendizaje metidos en la web, si tengo, pues al final soy capaz de casarlo todo. No, y se está convirtiendo, yo lo que veo, cuando hablas con la gente que está buscando trabajo, hay mucha gente que quiere un teletrabajo. Sí. Y estamos convirtiendo en general, y no digo aquí, digo en Europa en general, a dos tipos la población en dos bandos. La gente que puede teletrabajar y la gente que no puede trabajar. Y que los perfiles profesionales donde se puede teletrabajar son más escogidos que en los que no se puede teletrabajar. Pero claro, alguien tiene que estar al mando de ciertas cosas. Las empresas tendrán que hacer estos puestos más atractivos. Es una responsabilidad de las empresas, ¿no? Y de los sectores, ¿no? Al final es su responsabilidad. Si no se puede trabajar, por lo tanto habrá que pensar cómo hacemos el sector atractivo. Y si no, el sector tendrá que cerrar, tendrá que... Sí, porque el chaval te dice, no, si yo quiero teletrabajar, yo no quiero ir, yo quiero teletrabajar desde Tailandia, y tú dices, yo también, o sea, ¿sabes? Y buscan salidas profesionales en las cuales pueden estar trabajando desde cualquier parte del mundo. Pues si pueden. A ver, si pueden, sí, pero hay que decir que estamos creando dos perfiles. Eso se está dando sobre todo más con la gente, se nos pasan los años, uno va siendo más senior. Antes, normalmente, cuando uno era más senior en las empresas, parece que tiene que estar viviendo en la empresa. Y ahora, en cambio, cada vez se está viendo que hay en cambio, perfiles que cada vez lo que piden es todo lo contrario. O sea, quieres vivir y aparte trabajar. Incluso ya hay empresas que, como quieren talento y no lo encuentran, están dispuestas a buscar gente que trabaje en remoto todo el tiempo. Claro, y hay ofertas que ponen en remoto, ¿no? Entonces, da igual que sea de cualquier parte, lo que quieren que les traigas la producción o las soluciones, y da igual, ¿no? Entonces, que el mundo está cambiando mucho desde la pandemia, ¿no? Es que al revés, que son currículum, que ya en el currículum, cuando lo mandan, por la carta de presentación pone 100% remoto, si no lo quieren. Sí, exactamente. Pero también ofertas de empleo, que son sí, se casan los dos. Está habiendo un cambio de paradigma, que lo que tú apuntabas, que antes cogíamos un puesto de trabajo y era una dedicación total al puesto de trabajo, y ahora hay que vivir. Ahora las nuevas generaciones traen un paradigma distinto. Parece que antes estamos llegando a ese modelo sajón que era antes. Parece que, yo me acuerdo hace 20 años que te decían que en Estados Unidos a las 4 de la tarde se pega el bolígrafo. En España a las 9 de la noche empiezas a pensar qué haces aún para acabar de trabajar. Pues no, hay que volver a un modelo que evidentemente integre la familia, la vida y todo. Y eso es el futuro, no nos queda más en el por ahí. Bueno, pues hemos acabado en punto. Esto es fenomenal. Yo nada, pues daros muchas gracias a los que habéis intervenido con vuestra experiencia y vuestro saber.
Y bueno, y os esperamos los que se quieran volver mañana. Si mañana van a haber otras dos mesas. Una de ellas va a ser con las conclusiones de hoy, donde va a venir la representatividad, o sea, va a venir COE, va a venir más gente a todas las conclusiones que hayamos obtenido, a ver dónde las podemos encajar, ¿vale? Que esta también es otra. Cómo vehiculamos y cómo ponemos recursos a todo lo que ha surgido en estas conclusiones y cómo podemos ayudar al Centro de Administración de Seguros y Finanzas, que al final es el que organiza este evento, a que ellos pues, se adapten a la ley y puedan funcionar en un futuro con la formación dual. Muy bien, muchas gracias. Gracias.